Hadoop por parte de Santiago Guevara, Jonathan Vaquero, Juan Pablo Amaya, Jesús David Parra y Juan Sebastián Argüello. Bueno, para hablar brevemente de Hadoop, vamos a denotar la definición en sí misma. Hadoop, como todos sabemos, es un marco, un framework escrito en Java que utiliza un gran clúster de hardware pero básico para mantener y almacenar datos de gran tamaño. Y Hadoop funciona particularmente con el algoritmo de programación MapReduce, el cual introdujo Google, por cierto. Es muy utilizado hoy en día, por supuesto, en organizaciones para manejar grandes datos, por ejemplo, véase Facebook, Yahoo, Netflix, eBay, etc. Y bueno, para pormenorizar un poquito más en los conceptos de la arquitectura, voy a valerme de este grafiquito pequeñito, en el cual tenemos particularmente 4 elementos. El MapReduce, que ya habíamos mencionado, el HDFS, que es el sistema de archivos distribuido de Hadoop, y el YAR, que es otro marco de recursos más, y luego las utilidades comunes o el Hadoop Common. Bueno, el MapReduce no es más que, previamente como lo habíamos mencionado, un algoritmo o una estructura de datos que se basa en el marco YAR, y la característica principal de MapReduce es realizar el procesamiento distribuido en paralelo en un clúster de Hadoop, lo que hace que hace que el propio Hadoop funcione tan rápido. En cuestiones de Big Data, el procesamiento en serie ya no sirve para nada. Entonces, MapReduce tiene principalmente dos tareas que se dividen en fases. En la primera se utiliza el map y en la siguiente fase se utiliza el reduce, por eso el nombre, MapReduce. Básicamente, lo que se busca es optimizar partiendo de la idea de que es un clúster, es decir, recursos independientes que funcionan como uno solo. La idea es optimizar también. Entonces, ya hablando del HDFS, que es el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, se utiliza para el permiso de almacenamiento en un clúster de Hadoop y está diseñado principalmente para trabajar en dispositivos de hardware básicos, los más económicos. Y trabaja en un diseño de sistema de archivos distribuido, por supuesto. Está diseñado de tal manera que cree más en almacenar los datos en una gran cantidad de bloques en lugar de almacenar pequeños bloques de datos. Un enfoque diferente. Entonces, HDFS, una de las bondades que ofrece para Hadoop es que proporciona tolerancia a fallas, alta disponibilidad para la capa de almacenamiento y los demás dispositivos presentes en el clúster particular. Particularmente tenemos el name node, que es el maestro en este caso, y los data nodes, que son los esclavos, como voy a mostrar posteriormente, perdón. Y esa es la esencia estructural del propio Hadoop. Entonces, el name node funciona como maestro en un clúster de Hadoop que guía los data nodes. El name node se utiliza principalmente para almacenar los metadatos, y los metadatos pueden ser los registros de transacciones que pueden realizar un seguimiento de la actividad de un usuario en un clúster de Hadoop. Por ejemplo, hay varias de estas aplicaciones para monitoreo que funcionan tipo Wireshark, en el cual registran la actividad sobre cada uno de los nodos particularmente. Respecto a los datanodes, como dije, funcionan como esclavos y se utilizan principalmente para almacenar los datos en un clúster de Hadoop. La cantidad de datanodes puede ser de 1 a 500 incluso más, pero obviamente cuanto mayor sea el número de Hadoops, el clúster de Hadoop podrá almacenar más datos. Entonces, por lo tanto, se recomienda que los datanodes tengan una capacidad de almacenamiento alta para almacenar una gran cantidad de bloques de archivos. Y los bloques de archivos particularmente, los de HDFS, siempre se almacenan en términos de bloques. Los datos siempre se almacenan así. Entonces, el bloque único de datos se divide en varios bloques de 128 megabytes de tamaño, que es el valor predeterminado, y también puede cambiarse manualmente. Cuando hablamos de dividir un archivo en bloques, como un ejemplo, supongamos que vamos a cargar un archivo de 400 megabytes en el HDFS. Lo que sucede es que este archivo se divide en bloques de 128, en 3 de 128 y uno de 16 para formar los 400. Significa que se crean 4 bloques, cada uno de 128 excepto el último. Hadoop lo que pasa es que no sabe o no le importa qué datos se almacenan en esos bloques, por lo que considera que los bloques de archivos finales como un registro parcial, que no tiene idea al respecto.
Entonces, en el sistema de archivos de Linux, por ejemplo, el tamaño de un bloque de archivos es de aproximadamente 4 kilobytes, que es mucho menor que el tamaño predeterminado de los bloques de archivos de Hadoop. Y como todos sabemos, pues Hadoop está configurado principalmente para almacenar datos de gran tamaño que se encuentran en petabytes incluso. Y esto es lo que hace que el sistema de archivos de Hadoop sea diferente de otros sistemas de archivos, ya que puede escalar bastante, una de las buenas características de Hadoop. Otra de las bondades que ofrece también es que en HDFS, en el sistema de archivos distribuido de Hadoop, la replicación asegura la disponibilidad de los datos. Hay replicación. La replicación es hacer una copia de algo, lo que llamamos redundancia, y la cantidad de veces que hace una copia de esa cosa en particular se puede expresar como su factor de replicación. Y como habíamos mencionado previamente en los bloques de archivos, HDFS almacena los datos en forma de varios bloques al mismo tiempo, y Hadoop también está configurado para hacer una copia de esos bloques de archivos. Entonces, de forma predeterminada, el factor de replicación para Hadoop se establece en 3. Obviamente también se puede configurar, pero para efectos de práctica siempre se deja en 3. Esto se debe a que para ejecutar Hadoop utilizamos hardware básico, que puede fallar en cualquier momento. No estamos usando la supercomputadora para nuestra configuración de Hadoop, evidentemente. Es por eso que necesitamos una función de este tipo en HDFS que pueda hacer copias de esos bloques de archivos con fines de respaldo. Y esta es la denominada tolerancia a fallas que mencionábamos previamente. Ahora, una cosa que también debemos tener en cuenta es que hacer tantas réplicas de nuestros bloques de archivos, al hacer tantas, estamos desperdiciando gran parte de nuestro almacenamiento. Pero para la organización de grandes marcas, los datos son mucho más importantes que el almacenamiento, por lo que a nadie le importa este almacenamiento adicional. Entonces, se puede considerar el factor de replicación en su archivo HDFS site, el que configuramos posteriormente en el tutorial. Respecto al rack, hay que hablar un poco del rack. El rack no es más que la colección física de nodos en el clúster de Hadoop. Suelen oscilar entre 30 o 40 en las grandes corporaciones. Un gran clúster de Hadoop consta de tantos bastidores. Con la ayuda de esta información de racks, el NameNode elige el datanode más cercano para lograr el máximo rendimiento mientras realiza la lectura o escritura de información que reduce el tráfico de red. De eso es la esencia de lo que se trata también el MapReduce. Ya luego hablando del YARN, como habíamos mencionado previamente, el YARN es otro marco en el que funciona MapReduce. Ya realiza particularmente dos operaciones que son la programación de trabajos y la gestión de recursos. El propósito de programar los trabajos es dividir una gran tarea en trabajos más pequeños para que cada trabajo se pueda asignar a varios esclavos en un clúster de Hadoop y se pueda maximizar el procesamiento. Volvamos al hecho de que son varias máquinas que simplemente están acudiendo cada una a otra para optimizar lo que se tiene en cada una y entregar la salida al cliente que la solicita. Entonces, las características o utilidades más comunes de Hadoop, los Hadoop Commons, ya por último, no son más que nuestra biblioteca de Java y los archivos de Java. Podemos decir que los scripts de Java que necesitamos para todos los demás componentes presentes en un clúster de Hadoop. Tanto HDFS como Jar y MapReduce utilizan estas utilidades para ejecutar el clúster. El Hadoop Common verifica que la falla de hardware en un clúster de Hadoop sea común, por lo que el framework de Hadoop debe resolverla automáticamente en el software. Bueno, haciendo énfasis a lo que dijo Juan, recordemos que Hadoop es un entorno de trabajo para software para programar aplicaciones distribuidas que manejen grandes volúmenes de datos, algo parecido a lo que hicimos con ROC CentOS. Bueno, voy a pasar a configurar a iniciar la máquina virtual y a configurarla. Entonces aquí tenemos a Hadoop, entonces vamos a proceder a iniciarlo. Aquí ya se está iniciando, vamos a proceder a grabar la máquina virtual. Bueno, aquí ya en la máquina virtual grabando, aquí lo que hice fue descargar e instalar las herramientas JDK y además de actualizar el repositorio. Entonces aquí estoy iniciando con un usuario que me dio Santiago y la contraseña que me dio también. Entonces aquí actualizo el repositorio y pongo aquí el comando sudo apt install para que openjdk para que me abra el JDK. Ya después de esto, creé un nuevo usuario y habilité el SSH sin contraseña, pues para más simplicidad. Entonces aquí creé un usuario llamado Hadoop o como se pronuncia Hadoop. Aquí lo agregué
y aquí está validando los módulos. Y aquí me preguntó que si la información es correcta, entonces le doy que sí. Y listo, y además de que se agregó se habilitó el SSH sin contraseña, pues para más simplicidad. Ahora usamos el comando cat, pero ¿para qué es el comando? Este comando se usa para guardar la clave pública digamos, en un directorio llamado llaves autorizadas del directorio SSH. Entonces aquí puse el comando cat y lo guardo en la clave, el comando cat para guardar la clave pública digamos, en las llaves autorizadas. Y además aquí le estoy asignando al directorio los permisos con el comando chmod 0600. Esto el número depende de los permisos que se vayan a dar. Y bueno, aquí ya le doy el directorio los permisos correspondientes y aquí pues verificamos. Ahora descargamos e instalamos Hadoop. Esto lo hice simplemente poniendo wget y el link que nos proporciona la documentación. Entonces aquí se instala o se actualiza Hadoop según como el sistema operativo lo tenga. Y ya luego configuré el archivo .bash y guardamos los cambios. Entonces aquí ya se ven las configuraciones. Configurando el archivo bash y simplemente ya guardando los cambios. Bueno, ya entrados en el archivo del Hadoop, el .sh, vamos a hacer la configuración del archivo, sobre todo para definir la versión de Java que se implementará, puesto que el clúster es de un solo nodo. Entonces, entrando en el archivo, nos vamos a dar cuenta de toda la información que trae el archivo y de la ruta directa del Java. Entonces, dentro de la ruta estará el Java Home, el usuario en donde está ahí todas las características de la ruta. Entonces, como es un solo nodo, hacemos la configuración. Ya ahondados en la parte del otro archivo, que vendría siendo el archivo del coresite.xml, pues aquí vamos a configurar el XML con el Hadoop y pues evidentemente con la dirección IP y el puerto en el cual nos vamos a conectar. Seguido al archivo del core, vamos a configurar el HDFS HDFS site XML. En este es la dirección de donde está la data y ya estaría, y la que es la parte de la replicación. Entonces se configura este archivo y ya estaría. Seguido a este archivo vamos a modificar al Mapred Site XML. En este es ver el nombre del framework y ya estaría. Ahora hacemos la configuración del archivo yarn site de XML para definir la configuración y la administración de los nodos y recursos. Sobre todo relevantes para el YARN, que es la parte pues evidente y esencial de esto. Entonces, ahora lo que hacemos es que se formatea el nombre del nodo antes de iniciar los servicios del Hadoop por primera vez. Entonces le damos un formateo. El proceso comienza y sigue el Hadoop hasta que por fin queda dado el formato. Seguido al formateo, pues vamos a darle inicio a los servicios que escriben en JPS. Entonces, para ver lo que se está ejecutando, ejecutamos el comando sbin jps y nos da la data del nodo, el nodo secundario, los recursos manager, el manager del nodo, el nombre del nodo y el JPS. Y eso es lo que los servicios
que se están ejecutando en este preciso momento. Accedemos a la interfaz gráfica de lo que es el Hadoop. Eh, y pues en este caso es desde el nombre del nodo y ya está. Entonces se accede a la interfaz gráfica del name node de Hadoop. Bueno, buenas tardes. Para continuar con nuestra exposición, mi compañero Jesús Parra y yo, Santiago, les mostraremos el servicio corriendo como tal de Hadoop en nuestro computador personal, en una máquina virtual que tenemos acá. Bueno, Como se mostró anteriormente. Jesús, por favor. bueno, empezamos iniciando la máquina virtual que ya la tenemos aquí abierta. Vamos a ingresar. Bueno, esperamos a que la máquina acabe de cargar y levantar su servicio. Cabe mencionar que ya está todo configurado como explicaron nuestros compañeros anteriormente. Simplemente vamos a mostrar cómo se vuelve a cargar los servicios y cómo se ve reflejado nuestro navegador. Bueno, inicialmente vamos a empezar ingresando el comando hdfc namenode-format para iniciar el servicio daemon de namenode. Entonces, ¿cómo sería el comando, Jesus? Sería hdfs HDFS namenode separado. Sería espacio menos format. Con este comando vamos a reiniciar el servicio del daemon de NightNode para continuar. Acá en esta parte, pues nos pregunta, le damos que yes y ya. Listo, entonces ahora vamos a ingresar a la carpeta de Hadoop 323 para poder continuar. Entonces accede a guión Hadoop Sí, rayita 3.2.3 listo. guión sbin y ingresamos. Listo, ya estamos en la carpeta. Listo, una vez estamos en la carpeta vamos a tener que levantar unos servicios. Entonces sería sería punto slash Sí, star rayita dfs.sh. .sh, ¿así? Sí, es correcto. Listo. Vamos un momentito. Ahí podemos ver que dice starting name nodes on localhost, data nodes. Ahí está iniciando los servicios nuevamente. Esperamos un momentito a que termine. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a levantar el otro. ¿Cómo sería el comando? Sería punto Slash star rayita jar punto sh. jar .sh Y con Y yuca. jar. En. ¿Así? No. yuka rn.ch. Así, ¿no? Te faltó la A. Ahora sí, correcto. Listo. Esperamos un momentito que termine. Listo, entonces ahora comprobemos con el comando jps para ver qué servicios están corriendo actualmente en la máquina virtual. Y ahí podemos ver que ya están corriendo los servicios. Entonces ahora vamos a ingresar al servidor local de Hadoop para ver el estado y el estado de sus nodos. Claro, para ello primero necesitamos ver pues la IP de nuestra máquina virtual. Cabe resaltar que antes
que no mencionamos de iniciar nuestra máquina virtual donde tenemos el servicio de Hadoop, hay que configurar bien la red según donde estemos ubicados. Aquí pues en este caso es adaptador puente por tarjeta Wi-Fi para poder conectarse a la red y demás. Entonces este comando es para ver la dirección IP. Aquí podemos ver que es 192.168.1.9. Entonces sería, bueno, acá tengo en otro navegador, 192.168.1.9 era. Sí. Y el puerto, El puerto predeterminado del servicio Native de Hadoop es el 9870. Entonces sería 2.9870. Ah, bueno, sí, pero ahí con eso. y bueno, aquí ya le damos enter y podemos ver el El servicio funcional. servicio funcionando con la dirección de nuestro, Del EP de Hadoop. sí, aquí podemos De la ver red. un file and directories, 0 blocks y memoria usada, 18 megabytes de 27, non-heap memory. Bueno, aquí podemos pues, como tal gestionarlo cuando queramos correr. Cabe resaltar que esto es un clúster de Hadoop montado en un nodo con una máquina virtual. Aquí podemos ver lo demás. El Data Node Information, el Data Node Volume Failures, el Snapshot, Startup Progress. Como no se ha configurado nada, realmente no muestra que esté corriendo o que se esté usando algo en este clúster como tal, porque esto no muestra la máquina de tal, sino el clúster como tal ejecutando algo que se haya configurado previamente. Lo que hicimos en este clúster fue configurar el servicio que se ejecute, que se pueda montar y que esté listo previamente para montar un aplicativo o lo que uno requiera como tal en el clúster. ¿Algo más que decir, Jesus? No, de momento estamos mirando que estamos intentando encontrar el código para ejecutarlo y ya en su momento pues terminamos con la grabación. Vale.